Casi el 80% de nuestros océanos sigue sin explorarse. Eso significa que sabemos más sobre la superficie de la Luna que de las profundidades marinas de nuestro propio planeta. Y sin embargo, desde tiempos antiguos hasta nuestros días, culturas separadas por miles de kilómetros han hablado de lo mismo: mujeres del agua, seres híbridos, guardianas del océano, las sirenas. ¿Por qué estas criaturas aparecen en relatos indígenas, mitologías antiguas y testigos actuales de pescadores? Y también buzos e incluso personal militar. Es posible que se trate no solamente de cuentos. Desde las adaptaciones genéticas reales hasta las teorías científicas, como por ejemplo la panspermia, pasando por los archivos clasificados, anomalías biológicas, la pregunta aquí sigue latiendo bajo la superficie. ¿Y si las sirenas nunca fueron un mito? Si tantas culturas distintas han descrito lo mismo, ¿de dónde surge realmente la figura de la sirena? Cuando pensamos en una sirena, yo creo que la imagen que se nos viene a la mente es muy clara. Una figura con un torso de mujer, una gran cola de pez, pero esa versión es solamente la más reciente, la domesticada, porque lo que hoy llamamos sirena en realidad es una mezcla de figuras mucho más antiguas que existen mucho antes de los cuentos de hadas. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, más o menos unos 4000 años, vamos a llegar a la antigua Mesopotamia. Ahí aparece una figura clave: Oannes. Según algunos registros, Oannes emergía cada día del Golfo Pérsico, completamente cubierto de escamas, con cuerpo de pez y un rostro humano visible bajo la cabeza de pescado. Caminaba entre los hombres, pero no como un dios distante, sino más bien como un maestro paciente. Junto a él también se menciona a los Apkalú, otros seres como él que aparecieron en distintas generaciones. Pero lo interesante aquí es que todos compartían una característica: salían del agua para enseñar. Les dieron a los humanos las bases de la agricultura, el lenguaje escrito, las leyes e incluso conocimiento astronómico, que más tarde usarían los grandes imperios. También se les consideraba como guardianes del conocimiento y protectores contra el caos. Pero a ver, lo curioso es que estos seres no vivían entre la gente. Al caer la noche regresaban al mar, como si solo fueran visitantes. Nunca se les temió, más bien eran venerados como los que trajeron la luz a la civilización a un mundo salvaje. Pero es que esta historia choca con la imagen moderna de las sirenas como criaturas seductoras y peligrosas. Y si en vez de monstruos o mitos fueran memorias distorsionadas de algo o alguien que realmente sí estuvo ahí. Y es que fíjense, en Mesopotamia estos seres acuáticos eran vistos como portadores de sabiduría. En otras partes del mundo su imagen fue transformándose poco a poco, pero no precisamente para el bien. El término sirena, como lo conocemos hoy, no siempre tuvo una forma de pez. Los griegos, por ejemplo, usaban la palabra siren para describir las criaturas mitad mujer y mitad ave. Estos extraños relatos aparecen en la Odisea de Homero, donde su canto no seducía, más bien los enloquecía. No vivían en el mar tampoco, sino en islas rocosas, y su poder no era físico, sino mental. Representaban lo prohibido, ese conocimiento que atrae pero que también puede destruir. Y con el paso del tiempo, especialmente durante el periodo helenístico y romano, comenzaron a cambiar esa imagen. Las aves comenzaron a desaparecer y poco a poco esta figura se fundió con las criaturas marinas. Así finalmente es como nació la sirena con forma de mujer pez. Pero no se imaginen que fue un cambio positivo, porque allá en algunos registros en la Edad Media, Europa tomó esta figura híbrida y la convirtió en un símbolo del pecado. Los clérigos la usaban como advertencia, aparecía tallada en iglesias, dibujada en manuscritos, señalando a la mujer como una tentación peligrosa. En algunos textos se decía que la sirena cantaba dulcemente para atraer el alma del hombre, y así fue como quedó congelada esa imagen. La mujer mitad pez que vive en el mar y que canta para arrastrarte a la perdición.
Pero mientras en Europa todo el mundo empezaba a demonizar esta figura, otras culturas la veían con otros ojos. Algunas personas la empezaron a venerar, otras simplemente le tenían mucho miedo. Y lo curioso aquí es que aunque cambiaba el nombre o la forma, el mar siempre estaba ahí. Ya se había vuelto una criatura marina más. Y mientras en Europa las sirenas se convertían en un símbolo del pecado y la seducción, hay una historia que rompe por completo con toda esa narrativa. Una historia casi olvidada que ocurrió en la costa de Irlanda y que deja más preguntas que respuestas. Corría el año 558. Un grupo de monjes cristianos del convento Manhor-Moor, el cual estaba asentado sobre los acantilados con una vista al mar impresionante. Este grupo emprendió un viaje rumbo a Italia. Durante una parada cerca a la costa, entre la bruma y las rocas, vieron algo que los dejó paralizados. Ahí sentada sobre una piedra, había una figura solitaria. Tenía el torso de una mujer, pero su cuerpo terminaba en una cola escamosa que brillaba con la luz del sol. No intentó huir ni tampoco atacar, solamente se quedó observando, con una mirada profunda y vieja, como si cargara siglos de espera. Los monjes, desconcertados, se acercaron con cautela, aunque pensaron que se trataba de una visión sagrada, otros de una prueba enviada por Dios. Pero lo increíble es que esta criatura les habló. Se llamaba Li-Ban y les pidió algo totalmente inesperado. Quería ser bautizada, pero no aún. Les dijo: denme un año y volveré. Los monjes regresaron al convento incrédulos, pero la promesa quedó marcada. Y un año después, exactamente en esa misma fecha, Li-Ban volvió a emerger del mar. Esta vez no hubo palabras de asombro. La recibieron con respeto, subió voluntariamente a una barca y fue llevada a tierra adentro. Ahí, en la abadía, fue bautizada con un nuevo nombre: Muirgem, la nacida del mar. Había renunciado a su inmortalidad marina para obtener un alma humana. Cambió una eternidad bajo el agua por la promesa de una eternidad en el cielo. Días después del bautismo, Li-Ban murió. Algunos dicen que fue una muerte serena, como si se hubiera apagado al cumplir su propósito. Otros dicen que su cuerpo simplemente no resistió haber cruzado del mundo marino al humano. Fue enterrada ahí mismo en tierra sagrada, como una santa. Y hoy en Irlanda aún se cuentan susurros sobre la santa Li-Ban. Su imagen aparece en antiguos retablos, en capillas escondidas entre la niebla. Y así como la historia de Li-Ban mezcla lo sagrado con lo imposible, hay casos que no están en las leyendas, sino más bien en el mundo real. A veces solamente basta con mirar hacia las costas del sudeste asiático. Cuando pensamos en sirenas, muchos podemos imaginar cuentos de hadas, criaturas mitológicas, fábulas antiguas, pero existen pueblos de carne y hueso que parecen desafiar la línea entre lo humano y lo acuático. Y lo más inquietante es que la ciencia ya no nos puede ignorar. Y quiero que hablemos de algo bien interesante que me encontré durante esta investigación, de los Bajau Laut, que son conocidos como los nómadas del mar. Durante siglos han estado navegando en aguas de Filipinas, Indonesia y Malasia. Aquí les voy a dejar unas fotos porque viven en casas flotantes construidas con parafitos, comen y duermen y sobre todo respiran en el mar. Todo lo hacen ahí. Pero lo verdaderamente extraordinario no es el estilo de vida, sino más bien la biología. Y para esto hay que irnos hasta el año 2018, a un estudio muy específico liderado por la bióloga evolutiva Melissa Yardo. Desde la Universidad de Copenhague reveló algo asombroso. Los Bajau tienen un vaso 50% más grande que otros pueblos vecinos que no bucean. Pero hay otra cosa mucho más curiosa. Incluso aunque los Bajau no practiquen el buceo, muestran esta característica. Tienen la misma resistencia que como si bucearan. Según este estudio, la razón es muy simple.
es una mutación en el gen PDE10A que regula cómo el cuerpo maneja nuestro oxígeno. Esta mutación les permite aguantar la respiración varios minutos. Y descender hasta 70 metros sin necesidad de tanques. En otras palabras, su cuerpo ha evolucionado para ser un anfibio. Y es que, fíjense, estas adaptaciones genéticas no se han desarrollado en una sola generación. Son resultado de miles y miles y miles de años viviendo en el agua. Para muchos investigadores, esto plantea una posibilidad. ¿Pudo tal vez una rama humana haberse adaptado por completo a la vida submarina hace algunos años? Y los Bajau parece que fueron sacados como de una historia de evolución acelerada. Pero a ver, la cosa todavía no va a terminar aquí, porque hay otro grupo que parece aún más increíble. No viven en ciudades sumergidas como en los cuentos mitológicos ni nada de eso, pero hay algo muy característico que sí pueden hacer y raya en lo inhumano. Para este caso nos tenemos que ir hasta las costas de Birmania y Tailandia. Ahí habita el pueblo de los Moken, también conocidos como los gitanos del mar. Son nómadas oceánicos expertos en navegación, recolectar y bucear en aguas poco profundas. Pero lo que más ha sorprendido a la ciencia y a las personas cercanas a este grupo no es lo que hacen, sino cómo lo ven, especialmente los niños. Desde muy pequeños, los niños Moken desarrollan una capacidad casi imposible. Ven bajo el agua con una nitidez que ni tú ni yo tenemos usando lentes. Y es muy curioso porque es como si sus ojos no se vieran afectados por la distorsión del agua. Es como si la superficie no existiera para ellos. Y ocurrió algo muy interesante en el 2003. Hubo una neurocientífica de nombre Anna Gliesen de la Universidad de Lund en Suecia que decidió estudiar esto que les estoy contando. Comparó su visión submarina con la de los niños europeos y los resultados fueron simplemente sorprendentes. Los niños Moken veían el doble de claro bajo el agua y su secreto no está en una mutación genética, sino más bien en un contacto visual entrenado. Ajustan el cristalino y contraen las pupilas de forma voluntaria. Su secreto no está en una mutación genética como el caso anterior. Aquí es algo más específico y también más raro. En otras palabras, han expandido las capacidades del ojo humano a través de la práctica. ¿Que sí es una habilidad aprendida? Sí. Pero también esta habilidad los conecta con otra cosa más profunda. Una relación con el mar no solamente es física o cultural, sino también es sensorial. Y es aquí cuando uno se pregunta, ¿realmente las sirenas eran otra especie o éramos nosotros mismos antes de olvidarlo? Lo interesante de todo este caso de las sirenas es que estas adaptaciones no son aisladas. En grupos costeros antiguos se reportan comportamientos similares. Por ejemplo, las amas japonesas buceaban desde hace siglos para recolectar perlas. También hay otras mujeres coreanas mayores a 70 años que todavía pueden bucear a pulmón libre. Este patrón global puede sugerir algo que la teoría del simio acuático ya nos había propuesto. Tal vez nuestra especie tuvo en algún punto evolutivo por ahí una rama acuática parcial o completamente adaptada al mar. Volviendo un poquito al pasado, me gustaría que habláramos de avistamientos históricos de criaturas humanoides que a lo largo de los siglos se han visto. Existen registros documentados de encuentros con figuras marinas que presentan características humanas. Muchos de estos informantes provienen de navegantes, gobernantes y pescadores. Muchas de estas observaciones quedaron anotadas en papel y lápiz o en publicaciones oficiales. Y no son solamente mitos en el sentido literario, sino más bien son declaraciones que planteaban preguntas que todavía no se pueden resolver hasta el día de hoy. Todo este tema involucra personajes muy interesantes, entre ellos Cristóbal Colón. Supuestamente el 9 de enero del año 1493, durante su primer viaje a América, navegando por aguas del Caribe, Cristóbal escribió en su diario haber visto 3 criaturas marinas. Vio 3 sirenas que salieron bien alto del agua, pero no eran tan hermosas como las pintaban en los cuentos. Más bien él las describió como con una silueta masculina, como si tuvieran rasgos menos estéticos. Este fragmento
documento fue registrado por el fray Bartolomé de las Casas al transcribir las bitácoras de Colón. Algunos historiadores han interpretado que en realidad lo que vio Colón fue un grupo de manatís, pero la descripción enfatiza mucho en la altura con la que salieron del agua y su rostro humanoide, lo cual no encaja con la descripción de un manatí. Pero fíjense que además de todo esto, Cristóbal no estaba solo. Parte de su tripulación también presenció esto. Este es uno de los primeros registros europeos de una figura marina humanoide en América, que también está documentado no con un tono fantasioso ni tampoco místico, sino más bien como real. Y yéndonos un poquito más adelante en la historia, hay otro relato del año 1610 del gobernador de Newfoundland. En una obra describe un avistamiento que ocurrió en un puerto en Canadá. Según las palabras de este gobernador, apareció una criatura en el agua con forma de mujer, desde el pecho hacia arriba. Me miró durante varios minutos. Dice que tenía el cabello largo, ojos grandes y piel clara. Luego se sumergió, dejando olas a su paso. A diferencia de otros relatos, este fue publicado por un oficial inglés con responsabilidad administrativa, pero no lo presentaron como una leyenda, sino como un hecho que presenció personalmente. No se trata de una historia que esté como transmitida de boca a boca, sino más bien un testimonio directo de alguien con formación y un cargo político. Este relato también generó reacciones locales en su momento. Algunos pobladores afirmaron haber tenido encuentros similares, aunque las autoridades religiosas trataron de minimizar las menciones públicas de este tema. Además de estos testimonios documentados, existen muchos relatos tradicionales provenientes de otras regiones del mundo. Por ejemplo, allá por Honduras se refieren a seres como madres del agua, que viven en el mar y emergen en momentos clave. No son consideradas como parte de unos seres como de fantasía, sino más bien parte del paisaje espiritual del mismo pueblo. Y en Ecuador, algunos pescadores locales afirman que han visto figuras femeninas nadando junto a los cardúmenes antes de las temporadas de mayor pesca. También mencionan que después de estos avistamientos el mar puede vaciarse durante días, pero también hay historias que se cuentan en susurros, otras que quedan grabadas en registros oficiales. Y es que para el año de 1848 el mundo seguía cubierto por sombras, por mapas que aún mostraban zonas grises. El mar era una frontera salvaje y las travesías marítimas no solamente eran viajes, también eran encuentros con lo desconocido. En ese escenario navegaba el HMS Daedalus, un buque de la Marina Real Británica, comandado por el capitán Peter McQuay, un hombre recto, sobrio, con años de experiencia en alta mar. Pero lo que su tripulación vio en su regreso desde Sudamérica al oeste del Cabo en Buena Esperanza cambiaría para siempre el rumbo de su historia. Era el 6 de agosto de 1848. Cielo limpio, mar en calma, visibilidad perfecta. Nada indicaba que aquel día pasaría a la historia naval como uno de los más extraños jamás documentados. Entonces ocurrió. Desde las profundidades emergió algo enorme. Una criatura desconocida nadaba en paralelo al buque, moviéndose con una fluidez casi imposible. No se ocultaba ni huía, solamente observaba. Durante más de 20 minutos navegó junto al Daedalus, como si estudiara a quienes observaban desde la cubierta. El capitán McQuay tomó nota precisa en su diario de bitácora. No estaba solo, recordemos que había oficiales de alto rango también que fueron testigos. No era un relato de borrachos en una taberna, ni un rumor marinero. Era un evento formalmente registrado. La descripción fue muy clara. Una criatura de al menos 18 metros de largo, cuerpo delgado y serpentino, sin aletas ni extremidades. Su piel era oscura y brillante, y reflejaba el sol como aceite sobre piedra mojada. Se deslizaba con ondulaciones elegantes, como si fuera una anguila gigantesca. Pero lo que al principio perturbó a la tripulación fue su cabeza. No era un animal, o bueno, al menos no del todo. Tenía rasgos vagamente humanos, ojos grandes con una expresión muy inquietante, como si entendiera que estaba siendo observada.
la palabra sirena empezó a flotar entre los marineros. Aunque no era la criatura de voz dulce que cantaba desde una roca, no, esto no era hermoso ni tampoco era romántico. Era algo siniestro, arcaico, como si hubiera salido de la capa más profunda del tiempo. Lo curioso aquí fue que nadie disparó, no hubo ni una señal de amenaza, solo presencia, mirando, deslizándose y finalmente sumergiéndose hasta desaparecer sin dejar rastro. Al llegar a puerto, Maguire no guardó silencio. Presentó un informe oficial ante las autoridades. Este documento fue tomado en serio. Su historial lo respaldaba, los testigos también. Pero poco después, el caso apareció en las páginas de The Times, lo que provocó un debate que no tardó en extenderse. Científicos, naturalistas, escépticos, todos querían escuchar la versión del capitán. Pero entre el ruido quedó una pregunta que nunca se pudo resolver. ¿Qué fue realmente lo que vio la tripulación aquella mañana? ¿Tú qué piensas que fue? A estas alturas ya sabemos que bajo el océano existen sonidos que nadie ha podido explicar del todo. Vibraciones profundas y patrones que parecen inteligentes. Llamadas que no coinciden con ninguna especie conocida. Pero, a ver, lo más inquietante es que las principales potencias navales del mundo ya lo saben, porque esos sonidos no fueron captados por biólogos marinos, sino más bien fueron captados por hidrófonos militares de alta sensibilidad, diseñados para detectar submarinos enemigos. Y es ahí donde toda la historia da un giro. Desde el conflicto frío, la US Navy ha utilizado una red global de escucha oceánica y el propósito oficial era detectar submarinos soviéticos. Pero a través de este sistema, la Marina también ha registrado otras cosas, sonidos biológicos no identificados que se comportan como si fueran una fauna conocida, patrones acústicos similares a un lenguaje. Y se repiten en zonas profundas del Pacífico Sur y el Mar de Escocia. Y lo más perturbador es esto, los registros clasificados de encuentros con entidades biológicas nadando a velocidades inalcanzables para cualquier criatura conocida. Algunos de estos reportes se han filtrado parcialmente ahí por los años. Uno de los más notorios y más populares fue el del incidente del Atlántico Norte en el año de 1992, en el que un submarino nuclear estadounidense durante ejercicios de sigilo detectó una figura humanoide nadando junto a la nave a más de 70 nudos, que serían unos 130 kilómetros por hora. El informe original fue sellado. Lo único que trascendió de todo esto fue la orden de silencio total a toda la tripulación. Pero a ver, ¿quién puede moverse así bajo el agua? ¿Y por qué este tipo de encuentros siempre no los archivan? Siempre parecen que los van a archivar por décadas y al paso de los años salen y es como, ay, sí, puede haber la existencia de humanoides abajo del agua. Como por ejemplo, hasta el otro lado del mundo, la ex Unión Soviética también tuvo sus propios encuentros. Pero a ver, a diferencia de Estados Unidos, los soviéticos dejaron filtraciones más abiertas, especialmente después de la caída de este régimen. Uno de los casos más estudiados es el de la Operación Kvalung en los años 80, donde un grupo de buzos militares estaba entrenando en el lago del Baikal. Durante una inmersión rutinaria, los buzos reportaron haber visto criaturas humanoides, más de 2 metros de alto, sin escafandras, estos cascos que se utilizaban en aquellos años para el buceo, con trajes como plateados y nadando a su alrededor. Fueron muy optimistas e intentaron capturar a una. El resultado fue muy malo. 3 buzos perdieron la vida por descomprensión al intentar seguirlos hasta la profundidad. Como en todos los casos, los informes posteriores de este evento fueron clasificados bajo el sello de fenómenos hidronautas y sus detalles compartidos solo en círculos de la inteligencia militar soviética.
Y es que este no es el único reporte. Desde la Marina del Báltico, el Mar Negro y las zonas que cruzan Siberia hay relatos de contacto visual y sonoro con humanoides marinos, conocidos entre los oficiales como nereidas o los hombres de agua. ¿Ustedes piensan que esto se podía tratar de sirenas reales? Ninguna de estas instituciones ha confirmado oficialmente la existencia de las sirenas, pero tampoco ningún caso lo ha desmentido con pruebas sólidas. Más bien han sellado los informes, rotulando los archivos como confidenciales y han perseguido a testigos que hablaran fuera del protocolo. El tema se empieza a poner bien interesante aquí, porque hay teorías internas sacadas de filtraciones que plantean algunas cosas, que ciertas entidades acuáticas podrían ser formas de vida inteligente no humanas, coexistiendo con nosotros desde hace muchos años. También se dice que podrían haberse adaptado al agua tras una evolución paralela al Homo sapiens, quizá a partir del simio acuático o incluso a través de un origen panspermico. Se dice también que emiten cantos de baja frecuencia percibidos como parte de un fenómeno acústico marino no identificado y que podría utilizarse como un lenguaje de ecolocalización o incluso como una defensa psicoacústica. La realidad es que estos temas son fascinantes y si ustedes son muy fans de todo esto como yo, muy probablemente recordarán un documental que hace algunos años tuvo mucha polémica porque decían que sí era cierto y que no era cierto, que sí todos eran unos mentirosos. Y estoy hablando del documental famosísimo de Discovery de las sirenas. Para ponernos un poquito en contexto, y a lo mejor hay personas que no saben de lo que estoy hablando, pues hace algunos años el canal Animal Planet, en colaboración con Discovery Channel, estrenó un documental titulado Las sirenas, el cuerpo encontrado. Lo presentaban como una docuficción, un género entre mezcla de dramatización con hechos hipotéticos, pero el impacto no fue ese, sino más bien fue otro. Miles de personas lo tomaron como una revelación camuflajeada. Y es que el contenido tocaba fibras demasiado cercanas a todo lo que estamos hablando. Mostraba evidencia supuestamente clasificada de avistamientos humanoides marinos. Reconstruía historias de científicos expulsados por hablar, específicamente uno vinculado a la NOAA. Y lo más provocador de todo, hablaba de un supuesto cuerpo de sirena encontrado en Sudáfrica, con características biológicas imposibles de negar, que este cadáver habría sido confiscado por autoridades militares estadounidenses. El documental planteaba así como entre líneas que los gobiernos ya sabían todo, que los sonidos captados por redes como el SOSUS sí eran llamados de entidades inteligentes y que había una intención muy clara de silenciar todo lo que estaba relacionado con su existencia. Pero ¿por qué encajó tan perfectamente con los archivos navales? Porque justo en los años que se detectaron los sonidos como el bloop, el documental muestra que hubo movimientos de inteligencia naval en esas mismas regiones. Y esto es lo real. Se puede rastrear por datos satelitales y misiones reportadas. Incluso algunos nombres de funcionarios aparecen en el documental, como el supuesto doctor Paul Robertson, que fue rastreado por investigadores independientes y no se encontraron antecedentes ni oficiales ni siquiera la existencia de esta persona. Es como si hubieran montado todo o si lo hubieran limpiado. Y de todo este drama que se hizo en torno a este documental nace una teoría bien interesante. Y sí, tal vez esta pieza no fue una revelación, pero tampoco fue una mentira. Hay muchas personas allá afuera que creen que fue una estrategia de filtración controlada. Es decir que pues sí reveló información real, pero envuelta en dramatización para desacreditarla si es necesario. Así, si alguien decía eso es cierto, la respuesta podría ser como hey, no, cálmate, eso nada más es como entretenimiento. Pero tras su estreno, la NOAA recibió tantas consultas que tuvo que emitir un comunicado oficial diciendo no hay evidencias de que existan humanoides acuáticos. Aquí yo les pregunto, ¿por qué alguien emitiría un comunicado si nada más es algo de ficción?
poco después de todo este revuelo, el documental fue retirado de todas las plataformas, o bueno, de su mayoría. Las grabaciones completas dejaron de estar disponibles en sitios oficiales y supuestos clips de otra entrega de una secuela fueron cortados o censurados en múltiples regiones. Esto generó aún más sospechas todavía de porque si era ficción tenían que ocultarla. Y vamos a regresarnos al hilo militar. Si realmente se halló un cuerpo en Sudáfrica, coincidiría tal vez con las rutas migratorias de los cetáceos, donde también se han registrado sonidos anómalos y extraños en comportamientos acústicos. Y si un cuerpo fue recuperado, como dicen en el documental, explicaría por qué hubo movimientos de la Marina estadounidense en esa región africana en los años posteriores. Y fíjense que hay unos testigos que son pescadores locales, que afirman que vieron ese supuesto cadáver, que tenía ojos humanos. Otros dicen que su piel estaba adaptada al agua y que emitía un sonido bajo como una vibración. Pero vamos a juntar todas las piezas que hemos explorado hasta ahora: los cantos no humanos, los encuentros visuales con entidades marinas, las grabaciones selladas, el escándalo de este documental, y es que hay una constante silenciosa que aparece una y otra vez entre las líneas de los documentos desclasificados. Las profundidades del océano no solamente albergan vida desconocida, también parecen contener estructuras, accesos y rutas submarinas que precisamente no parecen naturales. Estas formaciones han sido reportadas tanto por submarinos militares como por instrumentos de cartografía oceánica muy avanzada, y lo más llamativo es que muchas de ellas se ubican en los mismos puntos que se han registrado los extraños sonidos y las desapariciones inexplicables. Regresándonos un poquito al conflicto frío, submarinos tanto estadounidenses como soviéticos comenzaron a reportar anomalías topográficas bajo el océano. No estamos hablando de grietas nomás ahí o fosas profundas. Esto era una cosa totalmente diferente. Eran más bien estructuras geométricas, túneles extensos y accesos rectangulares o circulares, pero estaban perfectamente definidos, escondidos bajo kilómetros de agua. Y para este tema de los túneles, fíjense que hay puntos donde toda esta narrativa resalta más. Por ejemplo, ahorita les estaba hablando del mar de Scotia, cerca de la Antártida, justamente donde se grabó el bloop. También está involucrado las costas de Japón, donde hay túneles naturales que se cree que fueron modificados por inteligencia no humana. También en esta lista está la fosa de las Marianas, que ustedes saben que ya es el punto más profundo del planeta, donde los submarinos habrían detectado pasajes laterales a profundidades imposibles para una tecnología civil. Y tal vez el más mencionado en los círculos de inteligencia es la entrada masiva del Golfo de California, donde se han cruzado reportes de luces submarinas, movimientos sónicos y tráfico acústico de origen desconocido. Lo inquietante de muchos de estos accesos es que están ubicados en rutas migratorias de ballenas, delfines, calamares gigantes, especies que parecen utilizar un sonar natural para desplazarse. Y en varias ocasiones se han detectado cambios abruptos en sus trayectorias, como si estuvieran evitando o huyendo de algo. Algunos exoficiales de la Marina de Estados Unidos han sugerido en entrevistas que ciertos pasajes parecen formar redes que están conectadas en zonas estratégicas del fondo marino, que incluso pudieran pasar entre continentes como si fueran carreteras subacuáticas. Pero la pregunta que nace aquí es, ¿para quién? ¿Y quién podría usar estas carreteras, estos caminos? Según registros confidenciales, nadadores no identificados han sido vistos entrando y saliendo de estos túneles. Algunos informes los vinculan con las mismas entidades humanoides que vimos en el caso, por ejemplo, de Baikal y en las zonas de pruebas oceánicas. Científicos civiles han intentado investigar estas formaciones, que son muy interesantes, a través de batimetría, sonar o drones marinos, pero lo triste de esto es que han sido restringidos por autoridades militares o diplomáticas. Por ejemplo, en el año 2013, un equipo oceanográfico de Nueva Zelanda fue retirado de la zona cercana a las islas Kermadec tras detectar una cavidad profunda
con entradas perfectamente simétricas y nunca se les permitió publicar esos datos. Cuando uno empieza a conectar mapas, sonidos, testimonios, rutas submarinas, pero uno se da cuenta de que hay ciertos puntos del planeta que sí son muy interesantes. Mucho se ha hablado del Triángulo de las Bermudas, creo que es el más famoso de todos. Pero a ver, quitándole la narrativa de aviones perdidos, aliens y todo esto, hay hechos que sí están bastante concretos. Supuestamente en esta área hay interferencias electromagnéticas muy inexplicables, como si grandes masas de agua dulce emergieran desde abajo. También hay registros sónicos anómalos, similares como a los cantos submarinos captados en otras partes del mundo. También hay avistamientos de formas humanoides nadando a velocidades casi imposibles. Pero lo más relevante, yo creo que es la existencia de formaciones geológicas anómalas en el fondo oceánico. Y esto está conectado con túneles detectados por un sonar militar. Se cree que una de estas entradas coincide con una grieta profunda que se ubica en Puerto Rico. Lo interesante es que esta región está vigilada de forma constante por submarinos de Estados Unidos. Y en el extremo opuesto del continente americano, el Triángulo de Alaska es famoso por sus desapariciones humanas, que ya vimos en el episodio pasado. Hablamos de más de 16,000 personas desde 1988. Pero lo que pocos saben es que aquí hay registros acuáticos submarinos inexplicables, algunos muy similares al bloop que han sido grabados por el NOAA. Lo interesante es que se han reportado formaciones subterráneas huecas, en algunos con temperatura elevada, como si algo respirara por ahí. Aviones militares han descrito anomalías en radares justo sobre las zonas de agua más profunda, como si una masa inteligente se moviera por ahí abajo. Y pescadores nativos desde tiempos muy antiguos cuentan sobre deidades acuáticas que cantan para atraer a los hombres. Si los túneles submarinos existen y conectan continentes, imagínense, Alaska sería un nodo clave entre el Pacífico y las profundidades del Ártico, y quizá una de las salidas más antiguas de esta red de túneles. Si integramos la teoría de la panspermia acuática, estas rutas y zonas podrían ser más que estructuras, podrían ser más bien ecosistemas conscientes, puertas enterradas que no solamente comunican mares, sino que tal vez comunican dimensiones biológicas y cósmicas. Y si las desapariciones en Alaska, los barcos sin tripulación en el Triángulo de las Bermudas, o los caminos acuáticos y subterráneos tal vez conducen a una red más antigua que nuestras propias civilizaciones, tal vez más profunda que nuestras tecnologías y quizá más viva que nosotros mismos. Era el año de 1943. En pleno auge del conflicto, el imperio japonés había extendido su dominio por todo el Pacífico Sur, Filipinas, Borneo, las Islas Malucas. Aunque muchas de esas islas no libraban combates, sí se mantenía una fuerte presencia de tropas encargadas de patrullar, observar rutas navales y custodiar puntos estratégicos. Entre esos destinos remotos estaba la isla Key, una porción de tierra tropical al sureste del archipiélago indonesio, un lugar que parecía sacado de una postal. Palmeras, arena blanca, aguas cristalinas. Como suele pasar en los paisajes más serenos, algo vivía en las profundidades, algo que ningún entrenamiento militar podía parar. Una tarde como cualquier otra, un grupo de soldados jóvenes llegó hasta el sargento Taro Arriba, con el reporte que no encajaba con nada del protocolo. Hemos visto sirenas, señor. El sargento, conocido por su disciplina y su escepticismo, pensó que se trataba de una burla, una broma de muy mal gusto, también muy planeada en tiempos poco apropiados. Pero antes de sancionar al grupo, otro soldado que no pertenecía a este grupo inicial se acercó con el mismo reporte, el mismo lugar y la misma descripción. Arriba estaba muy incrédulo todavía. Les pidió un relato detallado de lo que había pasado. Durante un patrullaje cerca de una laguna rodeada de selva espesa, los soldados habían escuchado chapoteos. No eran peces ni sonidos humanos. Al acercarse,
vieron dos criaturas humanoides de no más de 1,5 metros. La piel era rosada con reflejos tornasol, una línea de espinas que recorría sus espaldas. Tenían piernas, pero no era una cola, eran más bien piernas cortas y flexionadas como las de un batracio. Sus manos eran alargadas y palmeadas y se movían con una precisión muy inquietante. El rostro yo creo que era lo más perturbador. Achatado, sin nariz aparente, con una boca circular y llena de dientes. Lo curioso es que no atacaron, más bien estaban jugando entre sí, como si no se sintieran amenazadas. Pero al notar a los humanos, se arrojaron al agua con una rapidez anormal y desaparecieron. Días después, el segundo grupo vivió algo más intenso. Cerca de una poza, una criatura más grande, de piel grisácea, descansaba sobre una roca. Cuando notó a los soldados, se levantó lentamente, revelando su espalda espinada. De su garganta brotó un gruñido profundo, un sonido tan intenso que dejó a los hombres paralizados. Una segunda criatura emergió del agua y se colocó al lado. Juntas mostraron sus dientes pequeños y puntiagudos en lo que parecía ser una advertencia. No atacaron, pero la tensión fue suficiente como para que los soldados dieran un paso atrás y no regresaran. El sargento Ariba ahora estaba muy intrigado. Decidió hablar con los aldeanos y lo que escuchó no lo tranquilizó. Ah, sí, era el Orán Icán, el hombre pez. Vive aquí desde siempre. Para los habitantes locales esto no era una novedad. Lo conocían y lo evitaban. Decían que robaba animales, que a veces atacaba a personas si él se sentía invadido. Nadie se acercaba a sus aguas. Y es que esto no era una leyenda, era parte del entorno. Días después, un niño corrió a buscar al sargento con una urgencia. Algo había ocurrido en la choza del jefe de la aldea. Al llevar, Ariba y sus hombres encontraron un cuerpo sin vida de una de esas criaturas. La piel se había oscurecido, con escamas ásperas en la espalda y una textura más suave en el vientre. Las espinas dorsales estaban retraídas, la boca estaba entreabierta, dejaba ver esos dientes tan peculiares, puntiagudos, y las manos eran, como la descripción, alargadas y palmeadas. El olor era asqueroso, repugnante, casi insoportable. Nadie se atrevió a tocarlo. No había cámara. La única que existía casualmente no tenía película. Este cuerpo fue enterrado al día siguiente y según los aldeanos había sido mordido por algo más grande, tal vez un tiburón. En 1945 el conflicto terminó. La isla Key nunca fue bombardeada ni tampoco invadida, solamente fue evacuada. Años después del conflicto, el sargento Ariba sobrevivió para contarlo. Presentó su testimonio en Tokio, sin adornos, sin exageraciones, solamente los hechos. Buscaba una explicación, pero desgraciadamente nunca la recibió. Aquí es donde vamos a empezar a entrar en un terreno más extraño, pero igual también es muy fascinante. El de las posibilidades, porque para entender lo que podría haber sido aquella criatura, primero hay que cuestionar quiénes somos realmente. Cuando imaginamos la evolución humana, pensamos que nuestros antepasados caminaban por la sabana africana con lanzas en la mano, cazando y recolectando alimento. Pero hay una teoría muy poco conocida que lanza una idea muy diferente. ¿Y si nuestra evolución ocurrió en el agua? Se llama la hipótesis del simio acuático. No forma parte de un consenso oficial de antropología, pero ha generado muchos debates intensos desde que fue propuesta por el zoólogo británico Alistair Hardy en el año 1960. Hardy observó que ciertas características humanas no se explican del todo bien en un entorno terrestre, pero sí tendrían sentido si en algún
punto, tal vez, nuestros antepasados vivieron en ambientes acuáticos o semiacuáticos. Años más tarde, allá como por los 70, la anatomista Elian Morgan retomó esta hipótesis con mucho más fuerza. En sus libros enseñó varios rasgos anatómicos humanos que podrían ser la herencia de esa adaptación al agua. La ausencia del pelaje denso, a diferencia de otros primates, casi estamos sin nada. En el agua, menos vello significa menos resistencia. También dice que tenemos una capa de grasa bajo la piel mucho más gruesa que los simios. Parecía más bien a la de los mamíferos marinos, que sirve para conservar nuestro calor, nuestra capacidad para contener la respiración. No solamente aguantamos más que otros primates bajo el agua, sino que tenemos reflejos fisiológicos similares a las focas o los delfines, el llamado reflejo de la inmersión. También dice que nuestro torso erguido, extremidades largas y postura bípeda podrían facilitar tanto el caminar como el nadar con bastante eficiencia. Incluso hay estudios que sugieren que el diseño de nuestras manos y pies tiene más en común con la hidrodinámica que con la vida arbórica. Algunos científicos como Peter Wheeler han publicado investigaciones que refuerzan todo esto que les estoy diciendo. Desde la grasa corporal hasta la capacidad pulmonar, hay piezas que encajan perfectamente mejor en el agua que fuera de ella. Y entonces aquí llega una gran pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con las sirenas? Tal vez mucho más de lo que parece. Si en algún momento de nuestra evolución coexistieron razas humanas adaptadas al medio acuático, si tal vez hubo linajes que siguieron ese camino, es tan absurdo pensar que las leyendas de sirenas no nacieron de la imaginación, sino más bien de un recuerdo. Dentro de todo esto hay teorías alternas muy interesantes. Fíjense que hay muchos relatos desde, por ejemplo, los dogones de África hasta los mayas del Caribe. Sugieren que en ciertos puntos del océano existen portales interdimensionales. Las sirenas serían las guardianas o incluso las manifestaciones físicas de estos umbrales. Y todo lo que voy a decir aquí es supuestamente. Y existen supuestamente dos especies, si se lo pudiera llamar así, sirenas de agua dulce y sirenas de agua salada. Las de agua dulce serían como las mediadoras del mundo invisible. Las sirenas de los ríos, lagos, lagunas están mucho más conectadas supuestamente con lo territorial y lo espiritual. A diferencia de las marinas, estas no suelen seducir a los hombres ni a los marineros, sino más bien a interactuar con los humanos desde el misterio o el castigo, también la protección. Se cree que estas sirenas son como manifestaciones antiguas de deidades femeninas vinculadas con el agua, la fertilidad o también con la muerte. En lugares como Sudamérica o Europa del Este se les conoce como las madres de agua o las ondinas. A diferencia de las sirenas marinas que custodian portales dimensionales, estas podrían ser puentes entre el mundo de los vivos y de los muertos, muy ligadas como a las almas errantes, a las promesas rotas, los pactos como sagrados con la naturaleza. En Bulgaria y Rumania, las rusalki aparecen en lagos durante la primavera, a menudo en grupos, y sus danzas tienen un significado ritual. Se cree que son almas de mujeres que no están bautizadas atrapados en otros mundos. En África Occidental, las sirenas de agua dulce como Mamiwata pueden dar poder, conocimiento o enfermedad dependiendo mucho del respeto que se les tenga. En los Andes también hay leyendas de sirenas en lagunas que protegen secretos antiguos y que castigan a quienes rompen los pactos con la tierra. Fíjense que por ahí me encontré una historia bien interesante de hace algunos años. No es tan antigua. Para esta historia nos tenemos que ir hasta Zimbabue al 2012. El país enfrentaba severas dificultades con el manejo de recursos hídricos, en especial dos presas que comenzaban a dar problemas muy inesperados. Ambas fueron construidas allá en los años 90 por empresas transnacionales y no presentaban defectos estructurales. Pero había algo más extraño en estas presas. Nadie quería trabajar en ellas. Los operadores enviados a cuidar las instalaciones renunciaban abruptamente a los días, y los nuevos que llegaban hacían exactamente lo mismo.
nadie duraba tanto tiempo. La situación se volvió tan crítica que el propio ministro de Recursos Hídricos de Zimbabue, Samuel Como, fue citado a declarar ante el Senado de la Nación para explicar lo que estaba ocurriendo. Y lo que dijo dejó a todos con la ceja más que levantada. En la sesión pública y ante los medios, el ministro fue muy directo. Los operadores de ambas presas han abandonado sus puestos porque aseguran que hay sirenas en el agua. Y no es una broma, tampoco es un cuento. Un funcionario de Estado estaba admitiendo en términos literales que las sirenas eran un problema nacional. Según su declaración, estas entidades no solo habitaban en las aguas represadas, sino que también eran hostiles. Algunas de ellas incluso habían jalado a personas al fondo del agua hasta provocar sus muertes. Los testigos, quienes eran operadores e ingenieros locales, no querían regresar. El miedo era muy real. Ante la negativa de los trabajadores a continuar, el gobierno de Zimbabue tomó una decisión insólita: contratar chamanes tradicionales de la región. Estos médicos espirituales realizaron rituales para ahuyentar a las sirenas, con el objetivo de hacer las aguas seguras nuevamente para el personal técnico. Aunque los medios internacionales reportaron la historia con cierto escepticismo, en Zimbabue no fue motivo de burla. Al contrario, se trató de un asunto serio, urgente e incluso sagrado. Las sirenas de tradición africana, particularmente en Zimbabue, no tienen mucho en común con las representaciones románticas de Disney. No son dulces ni cantoras de amor, al contrario, son vistas como espíritus malignos y a menudo demoníacos, con rostros feroces colmados de dientes y ojos extraños. Su piel, según los relatos, es de tonos verdosos, grisáceos o pálidos, y en algunas versiones afirman que poseen espinas o incluso una especie de cornamenta. A pesar de estas características físicas, se describen como criaturas corpóreas, no etéreas, es decir, reales, tangibles y peligrosas. Uno de los elementos más inquietantes de estas entidades es su voz. Los operadores que lograron sobrevivir afirman que en ciertos momentos escuchaban una especie de canto o sonido hipnótico que provenía del agua. A los pocos minutos experimentaban como una especie de trance o desorientación. En otros casos, algo los jalaba hacia abajo con una fuerza sobrehumana, como si el agua misma se cerrara sobre ellos. Muchos trabajadores creían que las sirenas no eran peligrosas, sino que habían adaptado a la presa como su nuevo hogar. Con aguas tranquilas, abundante comida, ausencia de corrientes, las criaturas se sentían cómodas y no querían ser molestadas. Lo más desconcertante es que este caso no es aislado en África. En distintas regiones de este continente, especialmente en las comunidades cercanas a los ríos, presas o lagos, hay relatos similares. Seres que emergen del agua y arrastran a las personas. Entidades que devoran ganado o atacan a los pescadores. Espíritus que deben de ser apaciguados con ofrendas o ceremonias específicas. Y es que en la conmoción local, estos seres no son vistos como mitos, sino como parte del entorno espiritual. Pero, ¿qué es lo que se vio en realidad? Desde una mirada más moderna y escéptica, algunos intentaron explicar los hechos como accidentes por corrientes subterráneas, que sí puede pasar y así ocurre en muchas situaciones. También se dice que pueden ser ahogamientos atribuidos a supersticiones o delirios colectivos en regiones con fuerte arraigo espiritual, pero los reportes coinciden en detalles muy específicos: seres bípedos, feos, con piel escamosa, dientes afilados y comportamiento claramente agresivo y territorial. Elementos similares a los reportados en Indonesia por soldados japoneses en 1943 o incluso en avistamientos históricos en Europa. Y aquí hay otro punto a considerar muy importante.
En Zimbabue no hay manatíes. No se puede apelar a una confusión animal tan utilizada por otras regiones. En este caso, la explicación biológica no aplica tan fácil. Hasta el día de hoy, el gobierno de Zimbabue no ha desmentido oficialmente esta historia. La presa sigue funcionando, pero con muchas reservas. Y en las aldeas cercanas, nadie se quiere acercar voluntariamente a esas aguas. ¿Y por qué? Lo interesante es que en Zimbabue no solamente hablan de figuras humanoides en el agua, sino también hablan de sonidos, de voces que llaman desde el fondo, de cantos que paralizan, de melodías que nadie más puede explicar. Y es ahí donde todo empieza a encajar, con un fenómeno que la ciencia también ha empezado a detectar: los cantos submarinos. Los océanos están llenos de vibraciones que pueden viajar miles y miles de kilómetros sin parar y sin perder fuerza tampoco. Y entre estas vibraciones se dice que hay cantos. A esto se le llama vocalizaciones bioacústicas y son sonidos naturales producidos por animales como por ejemplo las ballenas o los delfines. Ves que hasta ahí todo suena lógico, ¿verdad? El problema es que no todos los sonidos están identificados. Desde hace décadas, sensores y micrófonos submarinos han captado tonos que no se parecen a ninguna especie conocida, patrones que se repiten, estructuras complejas, pero sin una fuente visible. Después de explorar mitologías, testigos, genética, registros acústicos, rutas marinas, zonas de alto misterio, la figura de la sirena deja de ser un solo símbolo mitológico o un cuento de marineros. Se transforma más bien en una posibilidad que no está resuelta todavía, una sombra entre lo biológico, lo ancestral y lo no humano. Y a ver, quizá no se trate de si las sirenas existen como las imaginamos, sino de si estamos preparados para reconocer una forma que no encaja en nuestro molde. Y si en lo más profundo del océano no solo habita la vida, sino también la memoria de algo que vino antes que nosotros. ¿Qué pasaría si las sirenas no fueran una especie perdida, sino la forma original en la que descendimos? Si te gustó este video, no olvides dejar tu likecito y suscribirte a este canal. También puedes encontrar mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción por si me quieres ir a seguir por allá. Recuerda que el contenido nuevo de toda esta temporada lo puedes encontrar en Spotify. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.